Y gracias, estimado oyente, por estar oyendo esta edición que es transmitido de parte de su Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Les saluda el pastor Morris Velázquez, pastor de la iglesia. Este día quisiéramos seguir hablando de un tema que hace algún miércoles atrás hablé en la iglesia sobre un video sobre lo que es la doctrina de la Trinidad. La verdad que el tiempo fue muy limitado como para poder extendernos más. Así que este día yo quiero traer un complemento que te va a ayudar a comprender aún mucho más. Y quiero utilizar algunos ejemplos bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento y vamos a ver también otro también del Nuevo Testamento. El primero de ellos que quiero comenzar, si usted tiene su Biblia, se encuentra en Génesis capítulo 18 y casi todo el capítulo si usted lo puede leer, pero yo quisiera escoger algunos textos básicos. Y cuando comienza en el versículo número 1 del capítulo 18, dice que después, después de todo lo que ha estado contando, se le apareció Jehová en el encinar de Manré. Escuche esto, se le apareció Jehová. No olvide usted esa palabra, se le apareció Jehová. Abraham dice que estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró. He aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Eso quiere decir que se postró a adorarlos. Mire qué visión más tremenda de la Trinidad que tuvo Abraham. Es algo increíble. 3 varones delante de él. Ahora, cuando se refiere a uno de ellos, le dice: Señor, ahora si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. La palabra Señor en el lenguaje hebreo, Adonai, es un título que se le da a Jehová. No es muy parecido como a lo que nosotros decimos Señor o señora tal, no. Es un título de poder, dominio y también autoridad. Él dice, y aquí sigue diciendo la palabra de Dios, que les prepara comida, y cuando todos están comiendo, se le da una palabra para su mujer. Y dice en el versículo 9, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y le da una palabra profética, le dice, de cierto volverá a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y dice aquí la palabra de Dios que Sara se rió. Fíjese lo que dice, Sara se rió diciendo que ahora que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ahora, algo que a mí me impresiona mucho es lo que dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Escuchó eso? Jehová dijo a Abraham. Uno de esos 3 varones era el Padre, una manifestación del Padre. Y le dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? A tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Y lo interesante de todo esto, en el versículo 14, cuando dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El nombre hebreo que se utiliza para Dios es Elohim, que es el nombre plural de Dios, o como muchos de nosotros decimos, el nombre de la Trinidad de Dios. ¿Qué visión más tremenda tuvo? Que aún más, la palabra sigue diciendo a partir del versículo 16, que ellos caminaron, se fueron juntos, y el Señor les revela lo que va a hacer en Sodoma. Y se registra una conversación entre Dios o entre Jehová, o entre el Eterno, con Abraham. Jehová le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Está diciendo, yo voy a ir
voy a ir hasta esta ciudad, voy a ver qué es lo que están haciendo. Si usted continúa leyendo en los siguientes capítulos, capítulo 19, se cuenta la historia de que van dos varones, dos ángeles, hasta Sodoma, y cuando llegan a Sodoma dice de que son tan atraídos, o sea, ¿cómo lo podemos decir de esta manera? Los habitantes de Sodoma se miran atraídos por estos ángeles poderosos. Ahora, esto quiere decir, escúchame, recuerda lo que dije anteriormente, Dios dice, yo voy a descender, yo voy a ir a ver qué es lo que están haciendo, voy a ir en persona. Y cuando Él va en persona, la depravación que había en aquel lugar era tan, pero tan grande, que ellos quisieron tener relaciones sexuales. Y es tan tremendo que el juicio vino casi inmediato, que dice que extendieron sus manos y ellos quedaron ciegos. Mira qué tremendo este ejemplo específico que tenemos de la Trinidad. Ahora quiero que me acompañe a otro libro de la Biblia, y es en Éxodo capítulo 3. Y en ese capítulo 3 se nos cuenta de que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro en Madián. Pero él vio que había una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Y cuando él llegó hasta Horeb, al monte de Dios, dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y estaba en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo, voy a ir. Y el versículo 4 dice, viendo que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Escuchó, habla del ángel de Jehová y luego habla de Dios, de Jehová. Ángel de Jehová y Jehová. Volvemos a ver, y aún más, yo me atrevería a decir, que ese fuego ardiente también es un simbolismo del Espíritu Santo de Dios. Qué forma tan tremenda como Moisés tuvo la oportunidad de encontrarse con la Trinidad ahí en ese monte Horeb. Pero sigamos en nuestro recorrido en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sabe? Moisés tuvo una relación tan grande con Dios que él en el libro de Números, él dijo que a los profetas les iba a hablar en visiones, les iba a hablar en sueños. Pero dice, pero a mi siervo Moisés yo le hablaré cara a cara. Hay algo tremendo que me llamó la atención y está en el libro de Éxodo capítulo 24. Cuando a la montaña de Dios suben, está en el versículo 9 del capítulo 24 de Éxodo, dice, y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 varones de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldo de zafiro semejante al cielo cuando es sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Una palabra muy, pero muy interesante, y aún más, lo más tremendo de esta palabra, es que algún tiempo después Moisés le dice a Dios, Señor, yo te quiero ver, permíteme verme, permite que yo te pueda ver. Entonces la gran pregunta que surge en esto, ¿cómo es que se está diciendo que los sacerdotes de Dios juntamente con los 70 ancianos de Israel fueron a la montaña y vieron a Dios, estuvieron con Dios? Y después Moisés le dice, Señor, yo te quiero ver. ¿Cuál ha de ser la respuesta a este, si podemos llamarle, misterio que nosotros podemos encontrar aquí? Y me estoy refiriendo exactamente, para tener más exactitud lo que estoy hablando, en Éxodo capítulo 33. En su versículo 15 Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Y le dijo en el versículo 18 Moisés a Jehová, entonces te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, mas no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
Y además más adelante le dice, versículo 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vuelvo a reiterar o a volver a decir o a recapitular la misma pregunta. ¿Qué es lo que estaba viendo Moisés? ¿Con quién Moisés hablaba cara a cara? Yo le digo, algo que vamos a estudiar profundamente es cuando hablemos de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es cómo Él se presentó en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Era la forma como la Trinidad se manifestaba de una manera que el hombre pudiera entenderlo y poder comprenderlo. Cuando el Padre quiso venir en su esencia como Padre sobre el monte Sinaí, el monte temblaba y parecía que se derretía, y cuando Él habló, las personas no pudieron soportar el sonido de la voz del Padre. Pero sí podemos entender que a través de Jesucristo, y esto es lo que se conoce en algunos medios como una teofanía, a través de esa manifestación, la Trinidad podía manifestarse al hombre. Hay otro caso como en Jueces capítulo 2, ya había pasado la época de Josué, estaba Josué recién había muerto, y dice en el capítulo 2, versículo 1, que el ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquín, y les dijo, yo los saqué de Egipto, los introduje a la tierra a la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaréis mi pacto con vosotros, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Si usted se da cuenta, el ángel de Jehová se les aparece de una manera visible. Ellos ya no tenían en ese momento un caudillo, Josué había muerto, pero aparece el ángel de Jehová y les habla a ellos y le dice, yo, fíjense la pregunta, yo los saqué de la tierra de Egipto. Aquí vemos al Hijo, vemos una teofanía, una manifestación de la Trinidad hablándoles. Y les comienza a exhortar, les comienza a dar un mensaje que dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y lloró, porque sabían que lo que se les había dicho era algo muy fuerte y además de quién venía de una autoridad grande. Yo no sé si ellos en ese momento lo pudieron entender, que ese era el ángel de Jehová que les está hablando, pero aquí tenemos otra manifestación de la Trinidad. Otro pasaje más, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 7 encontramos otra palabra muy interesante. En el versículo 9 dice Daniel, yo estoy mirando, y fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Yo quiero decirle que la palabra de Dios, cuando se habla anciano de días, no tenga en su mente que está diciendo un viejito. En la literatura hebrea, anciano de días está hablando de una persona que es de alta sabiduría. Para el pueblo de Israel, un anciano no exactamente era una persona llena de días, sino que era una persona que tiene una sabiduría muy grande, que muchas veces llegaba a ser un príncipe del pueblo de Israel. Como nos recuerda, estuvimos hablando hace un momento atrás de los 70 ancianos, que al principio le llama ancianos y después se le llama príncipes de Israel. Entonces, un anciano era una persona que había alcanzado una madurez de sabiduría muy alta. Entonces, cuando dice anciano de días, está hablando de un Dios el cual es todopoderoso, que todo lo sabe, que no hay nadie que sepa más que él. Entonces dice, un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas mismas un fuego ardiente. Dice que un río de fuego procedía de él, dice millares y millares le servían, millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nos recuerda mucho lo que uno encuentra en el libro de Apocalipsis. Pero algo que es bien tremendo, más adelante en el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Usted puede ver en esta porción de Daniel 7, el versículo 9 al versículo 14, volvemos a ver la Trinidad una vez más. Volvemos a ver al Dios Padre, volvemos a ver al Dios Hijo o a Dios Jesucristo. Estamos hablando de la
Trinidad en toda su plenitud. Estamos diciendo entonces, son ejemplos claros de la manifestación de la Trinidad en diferentes épocas y en diferentes momentos. Ahora, vayamos hasta el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en su capítulo 4, capítulo 5, el apóstol Juan en la isla de Patmos tiene una visión acerca de lo que es los últimos días. Y el Señor lo lleva hasta el mismo trono de su presencia. Cuando Él llega al trono de su presencia en el capítulo 4, Él lo describe de que en el cielo había un trono establecido y en el trono no estaba vacío, sino que había uno sentado. Y luego comienza a describir el aspecto del personaje que estaba en el trono. Dice que alrededor del trono habían 24 ancianos. Aquí volvemos a ver ancianos, no quiere decir 24 viejitos, sino que 24 personas distinguidas que tenían ropas blancas, coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces, también ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, después de describir todo lo que dice, que el que está sentado en el trono recibe adoración al que vive los siglos por los siglos. Y aún más, lo del capítulo 5, recuerde que originalmente la Biblia no tenía capítulos, sino que posteriormente se le agregaron capítulos, o sea, era una sola narración. En el capítulo 5 se mira un acontecimiento tremendo. Se mira que el que está en el trono tiene un libro escrito por dentro y sellado con 7 sellos. Y ahí aparece algo tremendo, aparece un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Tomó de la mano derecha del que estaba sentado del trono eso, y cuando lo hubo tomado, los 4 seres vivientes comenzaron a adorar al cordero. Le dijeron que era digno por lo que él había hecho. El cordero que fue inmolado, él es digno de tomar todas esas cosas y toda la creación le adora, todos los 4 seres vivientes le adoran. Ahora, este pasaje es tremendo, porque este pasaje nos muestra en el mismo cielo cómo la Trinidad se está moviendo, cómo esa bendita Trinidad, cómo ese Dios único, cómo ese Dios poderoso se manifiesta de una manera grande en el cielo. Vemos a uno que está sentado en el trono, vemos las 7 lámparas que representan el Espíritu Santo. Vemos al Cordero de Dios. Vemos desde el principio que el que está sentado en el trono se le ha llamado que es una revelación del Hijo del Hombre, como en el capítulo 1 Juan dice, que es el hijo a uno semejante al Hijo del Hombre, lo describe. La apariencia que aquí también está describiendo es la misma que está en el capítulo 1. Ahora aparece un Cordero también. Aquí no está representando al Hijo, lo que Jesús vino, la redención que hizo por nosotros, la luz del Espíritu Santo. O sea, en todo esto nosotros podemos tener una claridad de todo lo que es la representación de la Santa Trinidad para nosotros. Es algo que yo creo que todos tenemos que tener bien en claro, cómo es un solo Dios, pero manifestado en 3 divinas personas. Yo quiero recordarle a usted este día que nosotros creemos que existe un solo Dios, que existen 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno de ellos son plenamente igual a Dios. No creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios, que cada uno de ellos, que se manifiesta en 3 personas. Creemos que la Trinidad funciona de esta manera: 1 más 1 más 1 es igual a un 1, y es un 1 perfecto, que es ecual, es la misma sustancia en cada uno de ellos. Vamos a la última escritura. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Usted se da cuenta cómo menciona el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. En varias ocasiones lo vuelve a mencionar y lo sigue diciendo y comienza a poner esos mismos 2 conceptos. Otra vez, un solo Dios, la Trinidad, el Dios Todopoderoso, el Cordero de Dios,
ahí en la Nueva Jerusalén. Yo quiero decirle que cuando nosotros hablamos de esta doctrina de la Trinidad, podríamos pasar horas y horas y horas hablando de ella. Pero lo más importante que nosotros tenemos que recordar es que así como esa comunidad que existe en la Trinidad, que son tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son ecuales, son tres personas distintas, Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Iluminador, pero todos son plenamente igual a Dios. Nos llama a nosotros los creyentes, que igual, aunque somos tan diferentes cada uno del pueblo de Dios, pero podemos vivir en una comunidad. Así que espero que Dios te bendiga y que nos sigas escuchando próximamente. Shalom y que la paz de Dios esté contigo.